A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. En los Estados Unidos, mientras correteaba por los campos, un niño miraba volar las aves y pensaba que él también quería alguna vez tocar el cielo con las manos. Ese pequeñito, que se llamaba Charles Lindbergh, a los 20 años ya era piloto y había diseñado su propio avión para lograr una gran hazaña. Lindbergh buscaba ganar $25,000 ofrecidos por un banquero para quien volara solo a través del mar Atlántico entre Europa y los Estados Unidos. Lindbergh entonces diseñó su propio avión, que incluía una silla de mimbre muy incómoda para impedirle dormir en medio de la larga travesía que ya tenía en su mente. Entonces, con pocos víveres, con un botellón de agua, con una balsa pero sin paracaídas, Lindbergh inició el vuelo que parecía imposible. Lindbergh solo tenía una brújula, se orientaba por las estrellas y pronosticaba el tiempo leyendo la forma de las nubes. Y el avión se levantó en medio de una multitud llena de entusiasmo y de temores silenciados. El mundo entonces contuvo la respiración durante más de un día, hasta que al final los radios estallaron con la noticia. El monomotor había sido avistado sobre Irlanda y horas más tarde aterrizaba cerca de París. El mundo en ese momento tenía un nuevo héroe. Era Charles Lindbergh, un muchacho de apenas 25 años. Luego la vida de Lindbergh no fue fácil. Pagó el precio de la fama cuando perdió a su pequeño hijo y fue atacado por su aparente neutralidad frente a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Charles Lindbergh estaba naciendo un día como hoy, 4 de febrero de 1902, y nos enseñó que los grandes desafíos se enfrentan con grandes decisiones. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este miércoles 4 de febrero del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de nuestra web www.telesucesos.net, además en Facebook Telesucesos Quito o en YouTube como Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Presidente Noboa evalúa acuerdo comercial con República Dominicana y cooperación con Estonia. Luis Darío Villacrés es designado nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito. Plazo para inscribirse a la capacitación gratuita del SRI vence el 6 de febrero del 2026. Exportadores de flores proyectan caída por aranceles y clima. Controles al transporte pesado dejan 537 sanciones en la Simón Bolívar y Ruta Viva en lo que va del año. Desde este 5 de febrero se podrán calcular los gastos personales para rebaja de impuesto a la renta 2026. El editorial será de Mauricio Gándara, Liberación de los Conejo. Tendremos entrevistas con Catalina Carpio, experta en prevención de lavado de activos, acerca del nuevo reglamento, la ley contra el lavado de activos. Mientras que Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, sobre el impacto comercial por los nuevos aranceles. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Presidente Noboa evalúa acuerdo comercial con República Dominicana y cooperación con Estonia. En la jornada de este 4 de febrero, el presidente Daniel Noboa cumplió una agenda de reuniones bilaterales en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 en Dubái. Los encuentros se centraron en la negociación de convenios de intercambio comercial, seguridad y políticas migratorias con delegaciones de América Latina y Europa. Durante estas sesiones, el mandatario ecuatoriano analizó las prioridades de la región junto a sus homólogos de República Dominicana y Paraguay. El diálogo abordó la situación del mercado internacional y la estructuración de relaciones basadas en la cooperación económica. Noboa mantuvo una reunión con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, para tratar la posible negociación de un acuerdo comercial y la promoción de inversiones entre ambas naciones.
En la cita también se revisaron temas de seguridad regional y proyectos vinculados al sector turístico. Posteriormente, el jefe de Estado conversó con el presidente de Estonia, Alar Karis, sobre mecanismos de migración circular y el estado de las gestiones para la política de visa Schengen. El encuentro incluyó el interés de Ecuador en la transferencia de prácticas sobre servicios digitales y ciberseguridad, áreas en las que Estonia posee experiencia técnica. En su intervención en el panel Latin American Next Chapter, el presidente señaló que Estados Unidos, Asia y la Unión Europea se mantienen como los principales socios comerciales del país. Noboa expuso que la hoja de ruta gubernamental se orienta a establecer alianzas para la inversión y el empleo. Respecto a la seguridad, Noboa indicó que el crimen organizado transnacional debe abordarse mediante el multilateralismo. El presidente vinculó el tránsito de sustancias ilícitas por territorio ecuatoriano con la demanda externa, planteando la necesidad de un trabajo conjunto para reducir los índices de violencia en el país. Luis Darío Villacrés es designado nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito designó este martes 3 de febrero del 2026 a Luis Darío Villacrés como nuevo director ejecutivo de la institución, en reemplazo de Pedro Abril, detenido por supuesta delincuencia organizada en el caso Jaque. La resolución se dio en una sesión emergente, informó la ANT en un comunicado, mientras la atención a los usuarios sigue suspendida, a 4 días del operativo en el que Abril fue detenido junto a otras 9 personas. Según la resolución de la ANT, Villacrés asumirá la conducción de la institución con la misión de liderar un proceso integral que abarque los ámbitos administrativo, técnico, de control y de regulación. Entre sus prioridades están el fortalecimiento de los mecanismos institucionales, la transparencia en los procesos y la obtención de resultados efectivos para los usuarios del sistema de tránsito. La Fiscalía General del Estado expuso una investigación que se remonta a julio del 2025, iniciada tras una denuncia al 1800 delito. Según los elementos de convicción presentados, esta red cobraba coimas que permitían a los usuarios obtener matrículas, licencias y permisos de operación, saltándose el sistema regular de turnos y revisiones, una práctica que operaba en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Áchilas. Plazo para inscribirse a la capacitación gratuita del SRI vence el 6 de febrero del 2026. El Servicio de Rentas Internas habilitó la preinscripción para la primera edición de la Academia Tributaria, una capacitación virtual y gratuita dirigida a personas con conocimientos avanzados en materia fiscal. Los interesados podrán postularse hasta el 6 de febrero del 2026 dentro de un proceso que cuenta con cupos limitados. La Academia Tributaria del SRI busca fortalecer la formación técnica especializada y ampliar el acceso a información confiable en temas tributarios. Así lo informó la directora general del SRI, Alexandra Navarrete, quien señaló que esta iniciativa apunta a elevar el nivel de conocimiento de los actores vinculados al sistema fiscal del país. El programa se desarrollará bajo la modalidad de autoestudio a través del campus virtual del SRI. Esta metodología permitirá a los participantes avanzar de forma flexible, sin restricciones de horarios y acceder a contenidos diseñados para un nivel técnico avanzado. La Academia Tributaria contempla 3 módulos especializados: impuesto al valor agregado, impuesto a la renta de personas naturales e impuesto a la renta de sociedades. Cada módulo tendrá una duración de 40 horas académicas para un total de 120 horas de capacitación. Al finalizar el programa, los participantes que cumplan con los requisitos académicos recibirán un certificado emitido por el SRI. En esta primera edición, el SRI habilitará 1000 cupos. Los postulantes deberán completar el formulario de preinscripción hasta este viernes 6 de febrero del 2026 y posteriormente los preseleccionados recibirán un correo electrónico con las actividades del proceso de admisión. Los resultados finales se comunicarán hasta el 13 de marzo del 2026 al correo registrado por cada postulante. Exportadores de flores proyectan caída por aranceles y clima. Los ingresos por la venta de flores ecuatorianas para la temporada de San Valentín del 2026
caerán en alrededor 6 millones de dólares debido a las sobretasas impuestas por Estados Unidos y por variaciones climáticas, según cálculos de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Exproflores, indicó que en la temporada 2025 las ventas bordearon 282 millones de dólares, mientras que estiman ingresos por 274 y 276 millones de dólares para la temporada de San Valentín de este año. En contraste, prevén un crecimiento de entre 3 y 3.5% en el volumen de exportación al pasar de 37.000 toneladas del 2025 a 39.000 toneladas vía aérea y marítima para esta temporada, que ha presentado uno de los dos picos de producción debido a variaciones climáticas, indicó. Ecuador, cuyo principal mercado es Estados Unidos, Canadá y Europa, es el tercer exportador mundial de flores después de Holanda y Colombia. Los principales destinos de las flores ecuatorianas son los grandes centros logísticos de distribución de carga en Estados Unidos y Europa, entre los que destacan Miami y Ámsterdam, desde donde se distribuyen a todos los mercados a escala global. Controles al transporte pesado dejan 537 sanciones en la Simón Bolívar y Ruta Viva en lo que va del año. Entre el 1 de enero y el 3 de febrero, el municipio de Quito, a través de operativos de control al transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, registró importantes resultados orientados a fortalecer la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la restricción de circulación. Durante este periodo se revisaron 4.729 vehículos, se emitieron 537 citaciones por incumplimientos detectados y 3.892 unidades circularon con salvoconducto vigente. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, hasta la fecha se mantienen 6 casos registrados por circulación con salvoconductos falsos, los cuales continúan su proceso a nivel judicial. Los controles se ejecutan de forma permanente con el objetivo de salvar vidas, reducir riesgos y garantizar la seguridad vial. De acuerdo con la normativa vigente, la restricción de circulación para vehículos pesados en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva aplica desde las 6 horas hasta las 10 y esta medida está en vigencia desde el 1 de enero del presente año y fue implementada para reducir muertes y siniestros de tránsito. La AMT habilitó un sistema digital y completamente en línea para la obtención de salvoconductos para el transporte pesado disponible en www.amt.gov.es. El salvoconducto será enviado al correo electrónico registrado. Este mecanismo busca generar corresponsabilidad entre las empresas y los conductores, promoviendo procesos de capacitación continua y una conducción más segura. Desde este 5 de febrero se podrán calcular los gastos personales para rebaja de impuesto a la renta 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censo publicará este jueves 5 de febrero el dato de la inflación del mes de enero y con ello el costo de la canasta básica familiar, que marcará los topes de los gastos que los contribuyentes pueden proyectar para que se les aplique la rebaja en el impuesto a la renta. Una vez que el INE publique los datos de la canasta básica familiar, el Servicio de Rentas Internas actualizará el formulario de proyección de gastos personales para este 2026. Los trabajadores en relación de dependencia deben entregar lleno ese formulario para sus empleadores durante este mes de febrero, para que en su sueldo se les descuente menos o no se les descuente nada por concepto de impuesto a la renta. La estimación de gastos del año abarca consumos como vivienda, alimentación, educación, arte y cultura, vestimenta, turismo, salud y también se incluyen los gastos de alimentación y salud de mascotas. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Amigos y amigas, hay una serie de preocupaciones en el país, no solamente de mi persona, ni de economistas, sino de todo el país, en términos del futuro de la economía ecuatoriana. Hay problemas sumamente graves que el gobierno no está atendiendo adecuadamente. Por ejemplo, hay un problema estructural de las finanzas públicas del Ecuador. Hay un déficit fiscal permanente
que independientemente de lo que diga el gobierno y de lo que haya declaraciones de la señora ministra de Finanzas, los déficits fiscales siguen existiendo. No hay un esfuerzo serio e intenso de combatir. Naturalmente que el gobierno ha incurrido y ha tomado ciertas decisiones muy aceptadas de finanzas públicas. Por ejemplo, el aumento del IVA al 15%, la eliminación, la reducción importantísima del subsidio al combustible, el diésel, por ejemplo. Sí, sí, son medidas adecuadas, sí, con el objetivo, dicen, de consolidar la situación fiscal. ¿Son acertadas esas decisiones del pasado? No se puede decir que no, pero no es suficiente. Los déficits fiscales siguen siendo crónicos. Por ejemplo, en el presupuesto general del Estado de este año, que está en vigencia, el déficit programado es aproximadamente 5.300 millones de dólares. Y el año que viene habrá nuevamente déficit. El año pasado también hubo déficit. Ya llevamos año tras año de déficit fiscales, que significa un desorden de las finanzas públicas del Ecuador. Y el propio presidente tiene conocimiento de esta situación, pero tomar medidas adicionales radicales tienen un costo político, definitivamente sí, pero no hay que estar mirando el costo político. Si el día de mañana el presidente termina su periodo y no quiere seguir de candidato a la presidencia, etcétera, entonces tiene que tomar esas decisiones que no son populares, pero hay que hacerlo. Hay todavía subsidios, todavía hay, como el de la gasolina extra, como el del gas doméstico, por ejemplo, por no dar otros ejemplos más de que existe insuficiencia de acciones para aumentar los ingresos petroleros, digamos, los ingresos totales. Pero miren ustedes lo que pasa con el sector petrolero, una crisis espantosa. Y esta crisis no viene apenas de un mes, 2 meses, 3 meses, ya tienen meses de meses. Hay que aumentar la producción petrolera, hay forma de hacerlo. ¿Se necesitan recursos? Sí, bueno, sencillamente hay que comenzar a ver cómo se sacan recursos del presupuesto del Estado, de los ingresos estatales, o sencillamente hacer un proyecto específico para buscar endeudamiento interno o externo para aumentar la producción petrolera. Y de esa producción va a generar más ingresos para pagar la deuda adicional. Pero amigos, hay que tomar pues decisiones básicas, hay que tomar. No se puede seguir permitiendo que el sector petrolero siga en una crisis espantosa, ¿sí? Pero esta crisis, esta cuestión crónica de las finanzas públicas debe sencillamente terminar. Y naturalmente no se puede terminar en un año. No digo que se puede terminar este año ni el año que viene. Pero tiene que haber acciones más drásticas. ¿Para qué? Para aumentar los ingresos, no aumentando más impuestos. No se puede estar pensando en aumentar el IVA al 18 o al 20%. No, eso ya no cabe. Ni aumentar el impuesto a la renta, aunque sea transitoriamente a las empresas. Tampoco es conveniente eso. Sencillamente hay que atacar el gasto. Hay demasiado gasto corriente, demasiado. Hay demasiados empleos públicos y no solamente en el gobierno nacional, mis estimados amigos, los municipios, los consejos provinciales que tienen una tarea importante para hacer la inversión, como por ejemplo agua potable, alcantarillado. Y hay una serie de ciudades en el país que no tienen o que escasea el agua potable, tienen que comprar el agua potable a los tanqueros. Los municipios tienen esa obligación, no pueden bajo ninguna circunstancia seguir aumentando el gasto corriente en los municipios. También hay esa deficiencia de todos los alcaldes, igual que de los prefectos provinciales, ¿sí? Entonces, por eso yo insisto y seguir insistiendo, se necesita una reforma de todas las finanzas públicas del Ecuador en la que tienen que estar incorporados las actividades de los municipios, de los consejos provinciales y de las juntas parroquiales. Se necesita, amigo, enfrentar con decisiones más intensas esta situación crónica del déficit fiscal. Pero eso no solamente es el tema que preocupa a los habitantes. Hay el problema de la seguridad. La seguridad.
el índice que demuestra hasta qué punto hay un esfuerzo del gobierno serio, serio, serio. Y no digo yo que el gobierno no está haciendo gestiones adecuadas para dar más seguridad, para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico. Sí, están haciendo acciones. Pero no obstante eso, sencillamente los asesinatos para cada 100.000 habitantes ha pasado de 45 asesinatos. Y ese es un índice pues que no es común, pues mis queridos amigos, no es común, independientemente de una serie de acciones positivas que hace el gobierno en esta materia. No digo que no, pero no es suficiente. Se necesita una asistencia técnica internacional de los Estados Unidos que tiene un programa de combate al narcotráfico, etcétera. Se necesita esa asistencia del gobierno americano y asignación de recursos también de parte de ese gobierno y de otros gobiernos que tienen experiencia suficiente en esta materia. Amigos y amigos, sencillamente hay que tomar decisiones radicales para enrumbar la economía del Ecuador hacia el crecimiento de la economía. Se necesita que la economía crezca mucho más de lo que está creciendo. El gobierno sabe, por estimaciones del propio Banco Central, que este año la economía ecuatoriana no crecerá ni al 2% anual. Y si le restan, queridos amigos, le restan el crecimiento poblacional, habrá prácticamente, yo diría, un cierto estancamiento de la situación macroeconómica. Y eso implica que no habrá empleo suficiente. Y cuando no hay empleo suficiente, y cuando sigue la pobreza, sencillamente eso alimenta ¿a qué cosa? A que progrese sencillamente el narcotráfico, los negocios ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita que la economía crezca como hemos ratificado y volvemos a ratificar en este programa. Se necesita que en un periodo largo de 20 a 25 años la economía ecuatoriana crezca al 5% anual per cápita y sin inflación. Y eso tiene que estar presente no solamente este gobierno, sino todos aquellos políticos que quieren el poder y quieren mañana ser presidentes del Ecuador. La economía necesita ir a un terreno de saludad, situación que implica eliminar los déficits fiscales y aumentar la inversión pública. La inversión pública en el Ecuador, según los datos del presupuesto general del Estado, es poco monto. Se necesita restaurar un nivel mucho mayor de la inversión pública. Se necesitan más carreteras, mis amigos, más caminos vecinales. Se necesita más obra pública. El país, la economía privada, el sector privado de la economía necesita que aumente la inversión pública. Se necesita. Y los 18 millones de ecuatorianos también necesitamos eso, ¿sí? Centrales hidroeléctricas adicionales para asegurar que existe energía suficiente hacia el futuro de los 10, 15 y 20 años. Amigos y amigos, es preocupante lo que pasa con la economía ecuatoriana. Vuelvo a repetir, independientemente de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, porque no se puede afirmar que el gobierno no hace nada de nada, sino que ese esfuerzo es todavía insuficiente. Y es necesario jugarse el todo por el todo para eliminar toda esta situación crítica, crónica que tenemos en el Ecuador. Falta de crecimiento económico, falta de empleo en el Ecuador, mayores asesinatos y mayor tráfico de las drogas. ¿Sí? Amigos y amigos, discúlpenme por ser tan insistente, pero cada vez veo más preocupaciones de la población ecuatoriana que tiene razón en estar preocupada sobre los problemas que todos los días vive. Falta de empleo, pobreza, falta sencillamente de hospitales que puedan dar una buena atención. Mire la crisis hospitalaria. No hay medicamentos. Imagínense qué terrible. Para una cirugía, espérese 2 meses, espérese 4 meses, etcétera. Y esa crisis también del sector salud, tanto en los hospitales del Seguro Social ecuatoriano como en los hospitales que administra el Ministerio de Salud, tiene que ser resuelto, amigos. Tiene que haber
un abastecimiento normal día a día, semana a semana, mes a mes, de los medicamentos necesarios para atender adecuadamente a todos los habitantes del Ecuador, a aquellos afiliados al seguro que van a los hospitales del seguro o a los ciudadanos que van a los hospitales públicos. Se necesita también acciones contundentes para resolver el problema de la crisis de la salud pública en el Ecuador. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana analizando otra serie de problemas que tiene el Ecuador y las acciones que actualmente se están tomando para llegar a acuerdos con Colombia y evitar una guerra comercial total y absoluta entre dos países, Ecuador y Colombia. Gracias, nos veremos la próxima semana. En Radio Sucesos estuvo Catalina Carpio, experta en prevención de lavado de activos. Habla sobre el nuevo reglamento a la ley contra el lavado de activos. Escuchemos lo que opina. Efectivamente, el día viernes se promulgó el reglamento a la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Este reglamento trae cosas muy novedosas, ¿no? Para poder aplicar la normativa. Como justamente se crea, ¿no es cierto?, este organismo que se llama CONCLAF, ¿no? El CONCLAF es justamente un organismo de coordinación. Esto va a ser un organismo técnico 100% que presidirá, por supuesto, un delegado del presidente de la República. Hay que mencionar que este debe ser un organismo netamente técnico, ¿no? Y que va a dar las directrices, ¿no es cierto?, para que haya una política de prevención del lavado de activos y de combate a los flujos ilícitos. Es importante decir también que esto se va a complementar o este organismo también tendrá que impulsar el tema de extinción de dominio, que si bien es cierto, tenemos una ley desde el 2021 y ha habido algunas reformas, no se ha utilizado en una forma como debería estar hasta el día de hoy, extinguirse el dominio. Justamente usted mencionó lo de Mocolí, ¿ya? La bondad de la ley de extinción de dominio es que no se necesita una sentencia en firme cuando son delitos de crimen organizado para extinguirles el dominio, porque no es como la acción penal que va contra las personas, ¿sí? Fallece la persona y se extingue esa acción que tiene el Estado de reparar el daño que se causó, ¿no es cierto?, la conducta ilícita. La extinción de dominio es una acción in rem, es decir, contra los bienes, es decir, que no importa que la persona fallezca, igual se puede extinguir el dominio, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé el Estado que está esperando, pero debieron ya iniciar los procesos de extinción de dominio justamente de esos bienes que han saltado al escándalo y de otros bienes más que ha habido. Ahora, aquí hay que hacer notar a nuestros radioescuchas un tema muy importante. Cuando se hicieron las reformas a la ley de extinción de dominio, el delito, hay un catálogo de delitos, hay 37 delitos que son de crimen organizado, ¿ya? Y hay 7 que son de corrupción. Y dentro de esos 7 de la corrupción está el testaferrismo. Ujú. Para extinguir el dominio en testaferros, lastimosamente se necesita sentencia firme. Es decir, primero se debe probar el testaferrismo y de ahí se puede extinguir el dominio. Probar el testaferrismo es súper difícil. Ha habido casos que narcotraficantes que han seguido procesos de extinción, digamos, de testaferrismo, no les han podido probar, ¿no? Famosos narcotraficantes de hace 20 años. Y les han devuelto los bienes, Wow. ¿sí? Que han estado dentro de esos procesos de testaferrismo. Sin embargo, la ley de extinción del dominio menciona que al probarse, ¿no es cierto?, el nexo causal con el crimen organizado,
ya se podría extinguir el dominio. O sea, Fiscalía tiene que hacer eso, probar. Ahora, también hay que mencionar aquí, quizá este organismo que se va a formar, ¿no es cierto?, va a apoyar también los procesos de extinción de dominio, porque actualmente solo hay una fiscal de extinción de dominio. Imagínense, una. Pero ella, por más capaz que sea, está también abocada a otros procesos mucho más grandes, como purga, metástasis. Ella colabora en esos procesos. Entonces, no tiene la capacidad logística, ¿no es cierto?, ni un apoyo institucional. Se tienen que crear más fiscalías de extinción de dominio y se tiene que recurrir también al apoyo de la cooperación internacional, que sí está actualmente la cooperación internacional, sobre todo la europea, la francesa, la italiana y la española, están colaborando en capacitar. Porque este tema de extinción de dominio también aquí entran notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. La semana pasada la cooperación francesa colaboró y logró capacitar en estos temas a algunos notarios. No se pudo capacitar a todos los notarios del país, pero sí de las zonas que más necesitan, como por ejemplo Manabí, Santo Domingo, Pichincha, Guayas, y estaban también de los cantones de las provincias fronterizas. Y ahí se vio la realidad del país. Ahí se vio la realidad del país. Por ejemplo, en Manabí es terrible, es muy difícil trabajar de notarios y de registradores, ¿ya? Tienen una presión, me comentaron, porque yo estuve ahí presente, que, por ejemplo, Fiscalía le pide al notario que diga si es que ha emitido un reporte de operación sospechosa arroz. O sea, ¿cómo? Eso es reservado. Eso un fiscal no puede pedir. Y este reglamento a buena hora salió. Este reglamento prohíbe inclusive ya la identidad del analista de la UAFE y del oficial de cumplimiento tiene que estar en anonimato, porque esas personas que hacen análisis, tanto dentro de la UAFE como los oficiales de cumplimiento, corren mucho peligro. Ustedes pueden creer que el Consejo de la Judicatura, esto me parece un error gravísimo y ojalá esté escuchando a alguien del Consejo de la Judicatura. Esta es una queja general de toditos los notarios. Hace que pongan un letrero gigante que diga oficial de cumplimiento. Váyanse a cualquier notaría o a cualquier registraduría y van a ver que no estoy mintiendo. Está Wow. ahí. Mientras que en los sujetos obligados del oficial de cumplimiento, vaya usted al banco Pichincha, a cualquier banco, y pida hablar con el oficial de cumplimiento, a ver si le dejan. Siquiera se sabe el nombre del oficial de Claro, cumplimiento. es muy delicado. Es muy delicado. O sea, imagínense en Manabí. O sea, eso se va a prestar cuando ya empiece a haber más temas de extinción de dominio. Aquí entren los GDOs y empiecen a disparar a diestra y siniestra, todo el mundo. O vayan directo donde el oficial de cumplimiento porque está un letrero gigante que dice oficial de cumplimiento. Qué terrible. Sí, entonces todo eso hay que ver. Yo creo que este organismo es 100% técnico, va a tener que organizar toda esa estructura técnica. Ojalá no pongan un tema político ahí. De hecho, el delegado del presidente de la República ni siquiera debería ser un abogado penalista en libre ejercicio, porque los abogados penalistas patrocinan y patrocinan también procesos, ¿no es cierto?, del crimen organizado, porque todo el Sí. mundo tiene derecho a la defensa y los abogados son libres de escoger a sus clientes. Entonces, imagínense, para que no haya el mismo problema que hubo en el Consejo de la Judicatura, que la cabeza del Consejo de la Judicatura, un tiempo antes, ¿no es cierto?, a través de, directamente o a través de relacionados, patrocinaron procesos de narcotráfico. Entonces ahí hay conflicto de intereses. El presidente tendrá que analizar todo eso. ¿A quién pone ahí? Y si no tiene su círculo más cercano, porque también eso me da la impresión, mire, el abogado Neira creo que está haciendo un buen trabajo, pero el hombre maneja 11 entidades y ahora va a ser el secretario de este consejo, ¿no? Entonces, Claro. no sé cómo él pueda, o tendrá personas que le ayuden, pero no sé si esas personas estén 100% capacitadas. Pero me hace pensar que tal vez no tenga cuadros técnicos
el presidente, porque además rota a todo su personal, no se abre, sí, esta gente de confianza, pero si no tiene los perfiles idóneos, tendrá que buscar, tendrá que abrir ese círculo y buscar técnicos idóneos, ¿no es cierto? Y maduros, porque no puede poner tampoco una persona demasiado joven para que dirija un organismo que es vital en la lucha contra y el combate contra el crimen organizado. Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, estuvo en Radio Sucesos. Habla del impacto comercial por los nuevos aranceles. Vamos con la nota. Nosotros ayer tuvimos una marcha pacífica, ¿no? Que se lo realizó con los gremios de transporte de Ecuador y Colombia en el puente internacional de Rumichaca. Justamente, o sea, para pedir a las autoridades de Ecuador y Colombia que eliminen estas medidas que la tomó por el 1 de enero el presidente Noboa, y de igual manera se habló de una reciprocidad y Colombia anunció, ¿no?, una medida de poner un arancel del 30%, que desde luego le digo que eso no ha entrado en vigencia en Colombia. Entonces, allá los productos siguen entrando, las exportaciones normalmente, no hay restricción tampoco para el arroz, como se había manifestado, solo es el gobierno ecuatoriano el que mantiene la medida, pero esperemos también, ayer justamente también conversábamos y sobre todo escuchamos el discurso del presidente Petro, que de la reunión que tuvo con el presidente Trump, toparon y abordaron el tema de seguridad, de las fronteras y sobre todo también de esta guerra comercial que de una u otra manera afecta las buenas relaciones comerciales. Entonces, más bien esperamos que esto, o sea, en el transcurso de esta semana, este tipo de medidas, sobre todo del Ecuador, o sea, las levante el gobierno ecuatoriano y nuevamente empezar en la parte comercial a dinamizarla, y esperemos que los efectos no sean grandes tanto para los sectores empresariales de los dos países como también para los efectos que posiblemente podían haber causado en la zona fronteriza. Actualmente se puede de alguna manera medir el impacto que ha tenido este arancel que ya se impuso desde el Ecuador a los productos colombianos. ¿Qué nos puede comentar Nelson de cómo están las cosas en la frontera, en Tulcán? ¿Qué está pasando con este arancel que desde el Ecuador, como dice, está en vigencia, no desde el lado colombiano? Bueno, hemos visto los flujos de vehículos en el puente internacional, o sea, han bajado, ¿no? Han bajado Claro. las medidas que tomó el sector importador frente a la posición ecuatoriana fue de comenzar a realizar las importaciones bajo la declaración de un régimen, o sea, especial, o sea, que se llama régimen anticipado, ¿no? Una declaración anticipada. Y esto ha ocasionado que las importaciones estarán cruzando en el transcurso de esta semana, pero ya pocos vehículos, ¿no?, que ingresarían, yo calculo, hasta máximo entre viernes y sábado terminarían ya los cruces de vehículos. Siempre los importadores están esperando que la medida no se extienda más allá, sino que por el contrario, o sea, bajo el asunto de la diplomacia entre ecuatorianos y colombianos, sobre todo a través de la Cancillería, eliminen esta medida y nuevamente se vuelva a la normalidad. Importante diálogo con Nelson Cano, el expresidente de la Cámara de Comercio de Tulcán. Y sí, todos esperamos que pronto todo vuelva a la normalidad. En términos prácticos, ¿cuáles son los productos que se han encarecido? Digamos, el sector automotriz, por supuesto que está afectado, pero para los comerciantes de la zona fronteriza de su provincia, ¿cuáles han sido los productos que tal vez han tenido un mayor impacto? Y también de los productores ecuatorianos que quieren enviar allá sus productos, es decir, convérsenos en esos términos pragmáticos y concretos. Bueno, como la medida recién ha entrado, ¿no? O sea, eso analizábamos que
Es muy temprano como poder dar una información de un encarecimiento y un impacto, o sea, de los precios en Ecuador, de los productos que vienen de Colombia. Yo creo que todavía los importadores se abastecieron de estos productos y están, o sea, ¿no? Con los precios anteriores y creo que todavía no hay efecto, ¿no? Esto para analizar tocaría esperar, yo calculo, bueno, por la experiencia, ¿no? Unos 15 días, o sea, ¿no? Si es que las medidas continúan y ahí, o sea, no reunirnos, o sea, con los sectores, o sea, productivos en frontera y también esperar también la data que nos compartan los distintas organizaciones que están los empresarios ecuatorianos para que realmente digan, este es el impacto que hemos tenido en estos 15 días, pero eso no lo podemos dar. Entonces, esperemos, también hemos analizado el problema con la Cámara de Comercio de Ipiales, quedamos en reunirnos la próxima semana para analizar este tema, ¿no? Y convocar asimismo a los actores que han sido afectados. Por ejemplo, la cadena logística es la que inmediatamente puede tener efectos, o sea, en el transporte internacional, el almacenamiento de mercaderías y también, o sea, sobre todo también los operadores que están en el comercio internacional. Y esto, ahí sí ya podríamos decir, la afectación es de tanto, pero al momento no lo tenemos. Liberación de los conejos, artículo de Mauricio Gándara publicado en diario El Universo. Hubo una explosión de júbilo con la liberación de los conejos en el Ecuador y en muchos lugares del mundo, a los que trascendió la tragedia de un niño de 5 años detenido, así como a su padre, por esta despiadada maquinaria de guerra anti-inmigrantes de ICE, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, en los Estados Unidos, contra la que se levanta y protesta una gran parte de este mismo país. Esta tragedia deja muchas lecciones a los inmigrantes provenientes de muchas regiones del mundo. Consuela comprobar que el Poder Judicial sigue siendo independiente del Poder Ejecutivo, tal como se estableció desde la primera Constitución de Estados Unidos, siguiendo la doctrina de la división de poderes de Montesquieu. En el Congreso de los Estados Unidos ya existe una reacción contra este órgano de persecución a los inmigrantes llamado ICE. Se están presentando trabas a la aprobación del presupuesto general para impedir fondos para el ICE. La actual administración propulsora de estas políticas contra la inmigración teme perder su mayoría en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones en un año. Y parece que así ocurrirá, a juzgar por las multitudinarias manifestaciones en contra de la represión que aplica la fuerza pública, inclusive contra sus nacionales. En el estado de Texas acaban de perder una elección los republicanos en un sector en el que no habían perdido en mucho tiempo. Es totalmente entendible que la familia Conejo no haya aceptado la propuesta de apoyo de la Cancillería ecuatoriana. Ellos y su propulsor, un legislador norteamericano de filiación demócrata, basaban su lucha en oponerse a las políticas anti-inmigración de los republicanos, especialmente del presidente Donald Trump. Es conocida la cercanía del gobierno de Ecuador con el señor Trump. Un juez de los Estados Unidos ha ordenado la primera deportación de un ciudadano cubano a Ecuador bajo un acuerdo de cooperación de asilo celebrado entre nuestro gobierno y el de Estados Unidos, en el que se comprometieron a recibir hasta 300 inmigrantes ilegales cubanos. Esto debería revisarse porque nuestro país recibe cientos, miles de ecuatorianos deportados de los Estados Unidos, para los que hacen falta miles de puestos de trabajo. Debemos resistir las presiones de la gran potencia. Que ellos asuman solos las consecuencias de sus políticas contra los migrantes. También se debe solucionar esta guerra sin sentido de aranceles con Colombia, que está paralizando el comercio binacional y creando problemas a muchos sectores de nuestra propia economía. Empezó por la imposición de aranceles del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, lo que fue respondido de la misma manera por nuestro vecino, y ha continuado con diversas medidas de retorsión de lado y lado, como la suspensión de ventas de electricidad, aumentos de 3 a 30 dólares por el transporte de petróleo colombiano por el OCP, y así seguimos.
Va a tener consecuencias para el Ecuador la entrevista en Washington mientras escribo estas líneas entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia. Artículo de Mauricio Gándara publicado en diario El Universo. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró el martes que había dado instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, para que buscara negociaciones justas y equitativas con Estados Unidos. Su declaración se produjo en un momento en que Teherán busca aliviar las tensiones con Washington después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con intervenir militarmente tras la represión mortal de Irán contra las protestas antigubernamentales. La medida supone un cambio importante en la postura de Teherán, que durante semanas ha lanzado sus propias amenazas contra Estados Unidos y ha advertido contra una escalada del conflicto. La Casa Blanca afirma que siempre está abierta a un acuerdo y que prefiere una solución diplomática, pero que está preparada para cualquier eventualidad. President Trump is always wanting to pursue diplomacy first, but obviously it takes two to tango. You need a willing partner to achieve diplomacy, and that's something that Special Envoy Witkoff is intent on exploring and discussing. As always, though, of course, the president has a range of options on the table with respect to Iran. Aún no se han acordado las fechas y los lugares exactos, pero se espera que en los próximos días se celebren conversaciones entre funcionarios iraníes y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Esta novedad se produce a pesar de los dos incidentes ocurridos el martes, que muchos pensaron que descarrilarían las esperanzas de conversaciones o de una solución pacífica. Un avión de combate de la Marina estadounidense derribó un dron iraní que, según dijo, se acercaba a su portaaviones en la región, mientras que Estados Unidos acusó a Teherán de intentar detener un barco con bandera estadounidense en el estrecho de Hormuz. Tragedia frente a la isla griega de Quíos. 15 migrantes perdieron la vida al colisionar su lancha con un barco de la Guardia Costera griega en el mar Egeo, junto a la provincia turca de Esmirna el martes por la noche. El siniestro deja 25 heridos, entre ellos 2 guardacostas, 10 menores y 7 mujeres, 2 de ellas embarazadas. Las autoridades detectaron una lancha rápida con migrantes aproximándose a la playa de Mirnisi cuando iniciaron una persecución, durante la cual se produjo el impacto entre ambas embarcaciones. Los equipos de rescate siguen activos para localizar a posibles desaparecidos. Saif al-Islam Gaddafi, hijo y antiguo heredero del difunto dictador libio Muammar Gaddafi, fue asesinado en su casa en Libia a última hora del martes. Su muerte fue confirmada por su abogado y sus allegados, quienes afirmaron que 4 hombres armados y enmascarados irrumpieron en su casa en la ciudad occidental de Zintan y lo asesinaron. El equipo político de Gaddafi emitió un comunicado en el que afirmaba que los agresores desactivaron los sistemas de videovigilancia de su casa antes de cometer lo que calificaron de crimen atroz y cobarde. Saif al-Islam, nacido en la capital, Trípoli, en 1972, era el segundo hijo de Muammar Gaddafi. Estudió un doctorado en la London School of Economics y era considerado la cara reformista del régimen de su padre. Fue capturado en 2011 tras la destitución de su padre, que había estado en el poder durante 40 años durante la revuelta de la primavera árabe. Fue liberado en 2017 después de que uno de los gobiernos rivales de Libia le concediera la amnistía y desde entonces residía en Zintan, a unos 140 kilómetros al suroeste de Trípoli. Era buscado por la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad relacionados con el levantamiento de 2011. En 2015, un tribunal libio lo condenó a muerte en rebeldía por su papel en la incitación al caos y el asesinato de manifestantes. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.